Hoy comenzamos esta nueva serie de enseñanzas que creemos que traerán respuestas a unas preguntas que fortalecerán nuestra fe y que vamos a concluir con una gran celebración el domingo de resurrección, que es el 5 de abril. Ahí pónganle, ya vayan apuntando, domingo de resurrección, 5 de abril. Esa es la semana mayor, por decirlo así. Entonces ese domingo vamos a celebrar que Jesús resucitó. Y el primer tema que te quiero compartir se llama: ¿podemos confiar en lo que se escribió? Dile al de tu lado, ¿podemos confiar? Domingo 5, ¿podemos confiar en lo que se escribió? ¿Qué se escribió? Vamos a ver que lo que se escribió fue lo que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Qué tan confiable puede ser el Nuevo Testamento para hoy en día? Y quiero comenzar este tema haciéndote esta pregunta: ¿qué pasaría con tu fe si mañana alguien demostrara que la Biblia tiene errores? No me la contestes, ahí piensa en tu mente. ¿Qué pasaría con tu fe si el día de mañana alguien demostrara que la Biblia contiene errores? ¿Qué pasaría con tu fe? Quiero comenzar preguntándote esto: ¿acaso tu fe se derrumbaría? ¿Te sentirías traicionado por algo que has creído durante mucho tiempo? ¿O seguirías creyendo? Pregúntale de tu lado, dile, ¿qué pasaría con tu fe? Dile, ¿qué pasaría con tu fe? Y miren, muchos cristianos creen que su fe depende de defender cada versículo de la Biblia, cada detalle, cada interpretación de ella. Pero quiero decirte esto en esta tarde: el cristianismo no comenzó con el Nuevo Testamento. Si tienes tu Biblia ahí, muchos creemos en Jesús porque lo hemos ¿qué? Porque lo hemos leído. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Muchos de los que estamos aquí creemos en lo que Jesús hizo en base a la enseñanza, a la predicación, a la clase, a la lectura de los evangelios. Pero quiero volver a decirte esto: el cristianismo no comenzó con el Nuevo Testamento. Comenzó con un evento. Y no era Día del Amigo, aclaro. El cristianismo no comienza con los evangelios o con los relatos que se encontraron acerca de la vida de Jesús. El cristianismo comienza con un evento que se llama la resurrección de Jesucristo. Y miren, si no entendemos que el cristianismo se basa en lo que Jesús vivió y murió y resucitó, tú y yo vamos a tratar de defender lo incorrecto y vamos a perder certeza de nuestra fe. Porque miren, hay muchas cosas en la Biblia que a veces sí están como que medias raras, que a veces uno trata. Yo le decía a mi esposa, a veces uno se pregunta y dice, bueno, es que si Dios es tan bueno, ¿por qué Él en el Antiguo Testamento permitía las guerras, que gente muriera, que niños murieran? ¿Por qué Él permitía eso? Y uno se empieza a cuestionar de lo que no tenemos evidencia. Pero lo que tú y yo deberíamos de cuestionarnos es aquello en lo que tú y yo creemos, que se llama la resurrección de Jesús. Y vamos a ir aclarando durante esta serie este punto importante. Pero el día de hoy volvemos a lo mismo: podemos confiar en los evangelios. Dile al de tu lado, ¿podemos confiar en los evangelios? Que se le conoce como sinópticos, que otra vez te lo repito: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando tú los leas parecen ser muy similares, pero cada quien describe la vida o el ministerio de Jesús desde una óptica totalmente diferente. Y miren, el cristianismo no comienza con el Nuevo Testamento. Antes de que existiera el Nuevo Testamento no había imprentas, no había Biblias personales. Es más, miren, aún todavía no se llevaba a cabo el concilio que determinaría qué libros tenía que tener la Biblia. ¿Y qué crees? El cristianismo
se estaba expandiendo por toda esa región. Pero ¿cómo era posible que algo que aún no tenía un mapa, por decirlo así, que direccionaba a sus seguidores, cómo era posible que algo que todavía no tenía un fundamento escrito estuviera creciendo explosivamente en esa región de Galilea? ¿Por qué el cristianismo, aun cuando no había nada escrito, se expandía alrededor de la ciudad y del lugar donde murió aquel que fue su fundador? ¿Sabes por qué? Porque había personas que no existía la Biblia, pero que afirmaban esto: vimos a Jesús muerto y lo vimos resucitado. Entonces, ¿cuál es la pieza clave del cristianismo o de nuestra fe? Quiero decirte algo: la Biblia es inspirada por Dios. Todo lo que está aquí contiene lo que Dios deseaba que tú y yo conociéramos. Pero el cristianismo está fundamentado en el hecho de que Jesús murió y resucitó. En los primeros cristianos no compartían la Biblia o no compartían el evangelio diciendo: hermana Xochitl, vea lo que dice Juan 3:16 acerca de cómo Él ama. No, ¿qué compartían los primeros cristianos? Ellos no podían compartir eso. ¿Por qué crees? No estaba escrito. Porque no existía el Nuevo Testamento. ¿Qué era lo que ese grupo de creyentes compartían? Conocimos a Jesús, vimos cómo murió y después lo vimos resucitado. Este puede ser un choque, así que dice, ¿cómo? Pero nuestra fe no se basa en solamente los relatos que fueron encontrados o solamente porque los evangelios lo dicen. Nuestra fe se basa en que hay un hecho que marcó la historia. Y ahorita vamos a ir poniendo un ejemplo. Miren, de este grupo decía: vimos a Jesús vivo, lo vimos vivir, caminar y andar, después lo vimos morir y lo vimos resucitar. ¿Alguien de aquí se sabe el credo de los apóstoles? Bueno, pero sí lo han escuchado, ¿no? Miren, normalmente uno cuando ya deja de ser católico cree que eso está mal, pero quiero decirte algo. El credo de los apóstoles es una de las primeras enseñanzas orales que se transmitieron entre grupos, minorías de cristianos. Es decir, cuando tú oyes el credo, porque ahí empieza a decir: yo creo en esto, y empieza, ¿no? ¿Por qué se hacía esto? Porque esto no existía. Entonces la enseñanza que el primer grupo de cristianos tenía era oral. ¿Y qué era lo único que enseñaban? Jesús murió y Jesús resucitó. Así como conocemos ese credo, Pablo en una de sus cartas escribe uno de los credos más antiguos. ¿Qué quiere decir? Que esto que Pablo escribe no meramente es original de él, por decirlo así. Él no lo escribió por primera vez, sino que era una enseñanza oral que ya se transmitía cuando Pablo llega al cristianismo. Vamos a la primera carta a los Corintios 15, del 3 al 8. Pero pongamos atención en esta primera parte. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vean lo que dice Pablo. ¿Qué fue lo que Pablo enseñó? Lo que él recibió, probablemente de Pedro y de los apóstoles con quien lo llevaron después de que él sufrió ese encuentro con Jesús. Y sigue diciendo, vean lo que, este es el primer credo que la iglesia primitiva enseñaba o repetía constantemente. Aquí está: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice el 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí el apóstol Pablo está tomando esa enseñanza oral que ya se mostraba en ese grupo de cristianos que existían hasta ese momento. Por eso les dice: miren, lo primero que yo les enseñé es lo mismo que yo escuché. ¿Qué había escuchado Pablo? Ahí lo dice: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y dice el 5:
y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En pocas palabras, ya habían muerto. Y dice el 7, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y dice el 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Recuerden que Pablo se consideraba entre todos los apóstoles como el menos importante. Pero lo que él enseña aquí, miren, él nos está hablando, y el versículo 3 de esta parte de la Biblia es considerado por la mayoría de los historiadores y teólogos y credos más antiguos del cristianismo, fechado como 3 o 7 años después de la muerte de Jesús. Este credo que Pablo escribe 50 años después aproximadamente de la resurrección de Jesús, este credo los primeros cristianos lo empezaron a enseñar, podríamos decir, en un aproximado de 3 a 5 años después de la muerte de Jesús. ¿Cuál era ese credo otra vez? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Vean otra vez, ¿en qué se basaba la fe de los primeros cristianos? En la resurrección de Jesucristo. Eso fue lo que marcó y hizo la diferencia en ese grupo de personas que expandieron el evangelio de una manera increíble. Esto significa que la resurrección no es una leyenda. La resurrección se desarrolló siglos después de la muerte de Jesús. No, la resurrección prácticamente se empezó a contar añitos después de que Jesús había muerto. La resurrección no puede ser una leyenda. La resurrección es proclamada después de que Jesús se le presentó a sus discípulos con vida. Y quiero decirte esto, mira, la fe cristiana no nació del texto. El texto, es decir, el Nuevo Testamento, nació del evento. ¿Cuál evento? La resurrección de Jesucristo. Ahora vamos a ir viendo más para allá. Lucas, un historiador histórico. A ver, ¿cuántos creen que Lucas fue discípulo de Jesús? Bueno, miren, Lucas fue cristiano de segunda generación. No fue cristiano que perteneció a los 12. Fue un cristiano ¿de qué? De segunda generación. Ahora miren, dentro de los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Lucas tenía una característica. Podríamos decir que Lucas era el profesional al lado de todos los demás. Podríamos decir que en cuestión intelectual Lucas tenía un nivel más alto que los otros autores de los evangelios. Y no solamente eso, sino que la Biblia también nos da rasgos de que la profesión de Lucas era médico. Entonces Lucas era médico. Ya desde ahí, miren, normalmente la medicina, una de las características que tiene la medicina es que investiga. Por eso es que normalmente son de las carreras que muchos corren. Son de las carreras que a muchos no les agrada, porque hay un proceso de investigación detrás de todo. Normalmente los médicos tienen que estar en una constante actualización, como todo, pero en ellos se requiere un aspecto más importante, porque lo que van a tratar es con una vida humana. Entonces Lucas, podríamos decir que intelectualmente, podríamos decir que en cuestión de preparación, estaba 2 rayitas o 3 rayitas arriba de todos los demás que escribieron. Vamos a ver qué dice Lucas. Mira, en Lucas 1 del 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Vean lo que escribe Lucas. Dice: muchos ya han tratado de escribir lo que ha estado pasando entre nosotros. ¿Qué estaba pasando en esos tiempos? Todo lo que Jesús estaba haciendo.
predicando cómo el evangelio había crecido. Todo lo que tú y yo conocemos que los evangelios enseñan. En ese tiempo Lucas dice: yo veo y creo que muchos ya se han tratado de esforzar por tratar de documentar lo que está pasando en medio de nosotros. A ver, el domingo pasado ocurrió, por decirlo así, una situación que va a quedar marcada en la historia de nuestro país. ¿Cómo describirías tú ese domingo pasado? No, el domingo pasado capturaron a fulano y cerraron todo. Y uno empieza, ¿no? Uno trata de redactar, uno trata de dar la noticia. Entonces Lucas aquí viene y dice: miren, lo que está pasando en medio de nosotros. ¿Qué estaba pasando? El cristianismo estaba creciendo. El cristianismo estaba creciendo y pues yo creo que todos los ojos de todas las personas estaban ahí. ¿Por qué están creciendo tanto? Si normalmente, dicen por ahí, mata la cabeza y la cola se vuelve loca, ya se cae solo. Pero al contrario, a ellos les pasó que su líder murió, como la historia lo ve, pero ellos, en lugar de guardarse, fue cuando más auge tuvieron. Entonces Lucas aquí empieza y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas. Quiero que lo veas con esta óptica. Lucas no estaba escribiendo desde un fanatismo religioso. Lucas estaba escribiendo desde su posición científica. Lucas estaba escribiendo desde esa posición de calcular y ver los detalles de las cosas que estaban pasando. Porque el versículo 2 dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Otra vez, vamos otra vez. ¿No se enseñaba qué? Porque no existía. ¿Qué se enseñaba? Dice Lucas. Los primeros que enseñaban eran aquellos, estos se llaman testigos oculares. Dice: aquellos que vieron y caminaron con Jesús empezaron a enseñar lo que ellos lo vieron haciendo a Él. Por eso, cuando tú tengas oportunidad, lee los evangelios y en cierto punto parece contradecirse. ¿Por qué crees? Porque cada quien vio desde su óptica. Cada quien vio desde la perspectiva en la que se encontraba. Por eso de repente cuando tú veas, no es que se contradiga, sino que cada quien escribió desde donde lo estaba viendo o observando. Pero aquí Lucas otra vez hace referencia y dice: los que los vieron nos enseñaron. Y sigue diciendo: y fueron ministros de la palabra. Otra vez, ¿qué palabra si no había palabra? La resurrección. ¿Qué enseñaba la primera iglesia? Que Cristo había resucitado. Y dice el versículo 3, vean ahora lo que dice Lucas: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Qué hizo Lucas? Miren, habemos muchos que somos repetidores. Lo que escuchamos, lo repetimos. Pero aquí Lucas, ¿qué dice? Hey, yo estuve con gente que lo vio y los escuché. Pero los escuché y ¿qué creen? Todo lo que yo escuché que ellos me decían, me dediqué a investigarlo. Y no solamente investigarlo, vean la expresión que dice ahí: con diligencia. ¿Te ha pasado que de repente así tú ves una noticia y dices: ay, está pasando esto, y resulta que era una noticia falsa? ¿Sabes por qué a veces nos pasa eso? Porque así como nos llega, lo tomamos como verdad y lo compartimos, cuando de repente dices: es que eso es falso, eso no es verdadero. Entonces Lucas otra vez dice: me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Ahora sí, ¿qué va a hacer? Escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Ahí si quieren un nombre para un nieto, un hijo en un futuro, ahí está un discípulo de que enmarca la palabra. Y dice el 4: para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, pastor, los evangelios no son importantes. Claro que son importantes, porque quiero decirte esto: los evangelios no surgieron
para demostrar algo. Surgieron porque algo se demostró y tenía que haber una evidencia de lo que había pasado y sucedido. Y uno de los evangelios, podríamos decirlo así, más relevantes, es el de Lucas, por el nivel de exactitud que él tiene. Así que de tarea vamos a llevar a leer el evangelio de Lucas. Es uno de los más importantes. Y miren, el lenguaje que Lucas utiliza es este: muchos han tratado. Nosotros solamente conocemos 4 evangelios, pero dentro de los evangelios apócrifos que se han encontrado, hay un sinfín de documentos que hablan acerca de un tal Jesús, que hablan de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús, que tú y yo no contamos con ellos dentro de la Biblia. Algunos distorsionados, algunos pueden ser complementarios. Por alguna razón los que decidieron qué sería canon para la palabra y qué no, decidieron dejarlo fuera. Pero Lucas hace la referencia y dice: muchos han tratado ya de escribirlo. Pero yo no solamente traté de escribirlo, lo investigué. Otra de las palabras que usa, dice, es que hubo testigos oculares. Es decir, Lucas pudo haber inventado el evangelio, o los evangelios pudieron haber sido inventados, pero ¿qué crees? Si hubo gente que a lo mejor dijo: no, pues si yo vi la tumba, estaba la tumba, nunca se abrió. Fácil pudo haber sido desmentido. La expresión de Lucas, investigué todo con diligencia, nos deja saber que no solamente se dejó guiar por una fe emocional, sino que estuvo dispuesto a investigar que todo lo que se enseñaba en esos tiempos fuera real y verdadero. Y no solamente eso, sino que lo documentó. ¿Para qué lo hizo Lucas? Para que conozcamos la verdad. Miran, estas expresiones no son parte de un lenguaje místico. Estas expresiones que Lucas usa son parte de un lenguaje histórico. Lucas no dice: sentí que Dios me habló. Dice: investigué y vi que era esto. Lucas no dice: yo creo que puede ser esto. Lucas dice: yo lo que escribí está de esa manera porque yo me encargué de investigarlo, que así fuera. En el mundo antiguo, esta era la manera de escribir historias: investigar. Era la manera en que se documentaba, era la manera en la que se escribía. Y es por eso que el cristianismo no se presentó como un mito espiritual, se presentó como un relato investigado. Es decir, no solamente es el resultado de una emoción que surgió en el momento, sino que también hubo hombres que estuvieron dispuestos a documentar lo que en su momento estaba pasando. Ahora imagina esto: habían pasado pocos años después de la muerte de Jesús. ¿Qué beneficio tendría escribir algo que fácilmente podría haber sido desmentido? Recuerden que ahí estaba la gente. Yo te pregunto, ¿qué beneficio hubiesen tenido ellos en escribir algo que fácilmente hubiese podido haber gente que dijeran: eso no es verdad? Pero ¿qué crees? Si lo que Lucas y los evangelios escribieron fuera mentira, en ese momento que ellos lo escribieron, se podría demostrar rápidamente. Es decir, si lo que los evangelios decían de Jesús no fueran ciertos, cuando ellos concluyeron sus evangelios, pudo haber gente del mismo cristianismo haber dicho: esto que ellos redactaron no es verdad. Los romanos pudieron haber dicho: pues si nosotros lo enterramos, nuestros soldados no dejaron entrar a nadie a la tumba, nosotros vimos los huesos, vimos cómo empezó a oler fea la tumba. Pero ¿qué crees? No pudieron. Por eso es que el cristianismo, en lugar de morir en esos momentos, creció y tomó una gran fuerza. Y aquí vamos al siguiente punto de los evangelios, en especial del de Lucas: los detalles incómodos. Miren, esto es impresionante porque para que un historiador tenga veracidad, no debe de ocultar nada.
¿Te ha pasado que de repente tienes un problema con alguien y vas con el pastor y dices, no, es que mi esposo me peleó y me estaba diciendo esto, pero nunca dice, ¿qué creen? Nunca dice qué hizo él, ¿no? Porque en todas las historias, ¿sí o no? Si tú tuvieras que contar tu historia, ¿sí o no hay cosas que omitirías de tu historia? Hay cosas que nos darían vergüenza que salieran. Tú dices, oye, pues si se trata de que yo quede bien, ¿cómo voy a poner esto que hasta cierto punto me puede hacer ver mal? Por eso es que este punto es importante. Los detalles incómodos. Miren, si alguien inventa una historia para convencer a alguien, normalmente elimina lo más vergonzoso. Normalmente. Uno saca las debilidades, uno saca los momentos. Y yo en lo que estudiaba este tema, hay una noche, era yo y otros 3 amigos, y una noche nos levantaron. Y yo me daba risa porque entre todos los que nos juntábamos, ¿qué crees? Nada más contábamos esos, sí nos levantaron y nos soltaron. Y como que le cortábamos vuelta a lo que había pasado ahí. ¿Por qué crees? Porque era vergonzoso. Y ya cuando nos veíamos así era como que... Porque hay cosas, tú dices, no, yo no me tengo que ver como el débil, yo no me tengo que ver que lloré, yo no me tengo que ver como que empecé a hacer esto. Y hay cosas que ocultamos, ¿para qué? Para que se vean bien. Ahora ve esto, los evangelios estaban siendo redactados. ¿Tú hubieses permitido que los detalles incómodos se escribieran ahí? ¿Como cuáles? Miren, los evangelios incluyen a Pedro negando a Jesús. Imagínate Pedro dictándole y oye, ¿cómo vas a poner eso? No, al contrario, escríbeme que yo fui fiel con él, yo estuve con él, que en el caso de Juan pasa. En el caso de Juan nadie lo describe como el discípulo amado, porque en el evangelio que él se describe así, ¿en cuál crees que es? En el que él escribió. Pues se escribe así como que se echa porras, ¿no? Pero en el caso, miren, los evangelios incluyen la negación de Pedro. Ya uno bien humano, ¿no? Pues a lo mejor le caía mal a los otros y por eso pusieron, hombre, y qué mal Pedro de que no aguantó vara después y se andaba rajando. No, pero mira, aparece ese detalle. Otro detalle que aparece es que describen cómo los discípulos huyeron cobardemente. O sea, ve viendo la historia. Si tú quisieras plantear una historia muy bonita de la muerte y de la resurrección de Jesús y sus seguidores, yo en lo personal hubiese quitado eso. O sea, ¿cómo voy a poner a los que andaban quedando mal? Pero otro de los detalles, miren, y para el contexto de donde se escribieron los evangelios, podría haber hecho que los evangelios o el escrito perdiera importancia. Miren, en ese entonces los escribas normalmente solían ser hombres. Los que dictaban para que se escribiese normalmente, ¿qué creen que tenían que ser? Hombres. Porque por el tipo de lugar donde se escribió de contexto, todo aquello que provenía de una mujer era considerado, ¿qué crees? Mentira, chisme. Y en pocas palabras, todo escrito o toda narración dada por una mujer era considerado como algo irrelevante y no importante. ¿Pero qué crees que contienen los evangelios? Los evangelios escriben que las mujeres fueron las primeras en ver a Jesús resucitado. Ahora imagínate esto, tú quieres contar la historia de que Jesús resucitó, pero en el contexto y para la gente que vas a escribir, si ven que dicen, es que la hermana Tania dijo, no, lo dijo la hermana Tania, se lo habrá dicho al pastor, a lo mejor sí. O sea, tú en tu historia hubieras puesto la hermana o la mujer fulana dijo esto. Imagínate esto, el esfuerzo que conllevaba escribir, investigar todo lo que Lucas había investigado, porque recuerden que Lucas no fue discípulo ocular, es decir, él no vio a Jesús, él tuvo que investigar todo lo que en dado momento se había dicho de él. Tú hubieses puesto eso, oye, voy a invertir mi tiempo, probablemente invirtió recursos para poner ahí una mujer. Dijo, ahora imagínate a los judíos y a los romanos de ese tiempo leyendo eso, ¿qué crees que hubieran dicho? O más bien, ¿qué crees que dijeron? Porque lo dijo ¿quién? ¿Y qué crees que hacen los evangelios? Permitieron que esa parte estuviera escrita. Ahora, Lucas, pues como historiador entonces no estudiaste muy bien porque tuviste una gran falla ahí.
¿Sí o no? Pero ¿saben cuál es la característica de un historiador fiel y verdadero? Que redacta la verdad sin miedo a que quede exhibido. Por eso es que tú has visto que hoy muchos noticieros han perdido credibilidad. ¿Por qué crees? Porque maquillan, porque inventan, porque exageran. Y tú dices, no, ahora ya ni hay ni a cuál ir, le oímos a este y ya de repente ponen fotos de otro lugar, enseñando. ¿Por qué? Porque pierden. Pero en el caso de los evangelios, Lucas nos demuestra que aun cuando sea muy incómodo lo que se tuvo que haber escrito, la veracidad está por encima de la buena trama o de la buena historia que quería comunicar. Entonces, ¿qué escribió? Las mujeres fueron las primeras que lo vieron. Podríamos decir que este es uno de los puntos que le restaría mucho valor a los evangelios escritos. Pero sabes, ellos pusieron la verdad de la historia por encima de cómo querían que quedara la imagen del cristianismo en ese momento. También los evangelios están llenos de dudas constantes que ellos en ningún momento guardaron. Y miren, incluir todo esto en los evangelios no es una buena propaganda. Es como si de repente tú estuvieras conociendo a alguien, y me daba risa porque de que tú estuvieras conociendo a alguien, pero no lava, no plancha, no sabe cocinar. ¿Tú le dirías así? Pues no sería buena ¿qué? Propaganda. O sea, pues se supone que lo que quieres pues no es buena propaganda. Que te ofrecieran, mire, venga, si que este hotel en la playa, de repente se va la luz como 5 o 3 horas. ¿Tú qué dirías? Pues como propaganda no me sirve, pero ¿qué crees? Están siendo sinceros con la historia. Miren, incluir todo lo que los evangelios incluye no es una buena propaganda de marketing, pero incluirlo, eso es honestidad y es historia pura. Si la vida, la muerte y la resurrección de Jesús fuera un invento, lo habrían editando, quitando todo lo imperfecto que hay en su historia. Pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no quitaron aquellos detalles que hacían ver mal el mensaje? No los quitaron porque estaban registrando lo que sucedió, no estaban fabricando una leyenda que contara futuro. ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué no quitaron lo imperfecto? Porque estaban registrando un suceso. No estaban fabricando una leyenda que contar a futuro. Estaban contando lo que realmente había sucedido. El argumento más fuerte de los evangelios son los testigos. Miren, las personas pueden morir por algo que creen que es verdad. ¿Por qué pueden morir las personas? Por algo que es verdad. Pero una persona no muere por algo que sabe que es mentira. Yo estoy seguro que los que estamos aquí estamos dispuestos a morir por una verdad, pero que no estamos dispuestos a morir por algo que es ¿qué? Una mentira. Miren, los discípulos no murieron por una filosofía, no murieron por un código moral, murieron porque afirmaban haber visto a Jesús vivo. Algo pasó que estos hombres y mujeres, miren, en el caso de Pedro, en el caso de Lucas, en el caso de Juan, bien hubieran podido decir, todo esto ha sido inventado, y salvar su pellejo. Pero ¿qué crees? Estuvieron dispuestos a morir por algo que ellos habían visto. ¿Y qué habían visto? A Jesús resucitado. Algo que vieron los primeros cristianos los transformó de hombres temerosos a predicadores valientes. Porque bien pudo haber dicho,
todos los discípulos de primera generación bien pudieran haber dicho, no, pues ya murió Jesús, pues ya vámonos para la casa, nos divertimos estos 3 años, fue muy buen maestro, las cositas que nos enseñó, pues estuvieron media buenas, pues ya descansamos 3 años, anduvimos con él, vimos los milagros, pero pues ya se murió, vámonos todos para nuestra casa a seguir haciendo nuestras tareas normales. Pero ¿qué crees? Algo vieron. Algo vieron que estuvieron dispuestos a dar la vida. Y miren, ¿qué explicación es más razonable a que los primeros cristianos de primera generación que estuvieron con Jesús estuvieran dispuestos a dar la vida? Número 1, conspiración. Que hayan dicho, oye, pues ya murió Jesús y Jesús nos hizo hacer un pacto de sangre que una vez que Él muriera, todos diéramos la vida por su causa. ¿Tú qué dirías? Pues ya ni me va a ver, ¿qué voy a andar dando mi vida? Número 2, alucinación colectiva. Es decir, que todos al mismo tiempo hayan tenido el mismo sueño, todos al mismo tiempo hayan tenido esa misma alucinación y hayan dicho, ¿saben qué? Pues vamos a morir por lo que Jesús enseñó. O la número 3 es, o que realmente sucedió. La única razón por la que yo en lo personal creo que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida es porque vieron cumplir una promesa que Jesús les había dado. Y la promesa era, y vendré y me levantaré. Al tercer día vencerá la muerte. ¿Y qué vieron estos primeros cristianos? Ojo, no vieron un buen mensaje en la Biblia. No escucharon una buena predicación. ¿Qué vieron? Un hecho. La resurrección misma de Jesucristo. Miren, tal vez tú creciste en la iglesia, tal vez heredaste tu fe, pero una fe heredada no es suficiente para una cultura que lo está cuestionando todo. Si la resurrección es verdad, entonces Jesús no solo es un buen maestro, no solo es un buen ejemplo, no solo es de inspiración. Si Jesús resucitó, más bien Él es el Señor, Él es Dios mismo. Y esta resurrección hizo que cambiara todo. Miren, el cristianismo no depende de lo que se escribió en el Nuevo Testamento, depende de la resurrección de Jesucristo. Un hombre que murió, que fue sepultado, pero que al tercer día la tumba quedó vacía. El Nuevo Testamento existe porque algo sucedió. Y si algo sucedió, tú y yo no podemos quedarnos neutrales. Así que, miren, la pregunta que deberíamos de hacernos no es la que llevaba el tema. ¿Cuál era la que llevaba el tema? ¿Podemos confiar en lo que se escribió? Esa no debería de ser la pregunta importante. La pregunta importante debería de ser esta: ¿cómo vas a responder a lo que sucedió? ¿Cómo vas a responder a la resurrección? La resurrección es un acontecimiento histórico que es innegable, que hay testigos, que es comprobable, que hubo gente que estuvo dispuesta a dar su vida. Y miren, los primeros discípulos que fueron testigos del evento que cambió la historia, se rindieron ante el señorío de Jesús y le entregaron su vida al punto de morir por su causa. ¿Qué hicieron los primeros discípulos a ver a Jesús resucitado? Le entregaron su vida, se rindieron a su señorío y estuvieron dispuestos a morir por su causa. Ahora te quiero preguntar aquí, mira, si tú y yo estamos aquí es porque creemos algo. Si tú y yo estamos dentro de la iglesia es porque creemos algo en nuestro corazón, y eso es que Jesús resucitó, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos creen que Jesús resucitó? Ahora yo te pregunto esto: ¿cómo vas a reaccionar ante a ese acontecimiento? ¿Qué hicieron los primeros discípulos? Le entregaron su vida.
se rindieron a Él. ¿Sabes qué había hecho Pedro? Dice la Biblia que después de que Jesús muere, los discípulos se regresaron a pescar. ¿Qué se regresaron a hacer? Lo que antes eran. Lo que antes eran. ¿Se regresaron a qué? A su vida anterior. Y dice que Pedro lo ve. Y dice la Biblia en los evangelios, así lo narra, que fue tanta su vergüenza que estaba hasta desnudo y que se aventó al agua para que Jesús no lo viera. Dice que Jesús estaba a la orilla con unos peces. Ojo, este ya era Jesús resucitado, asando los pescados. Y les dice: vengan, vamos a comer. Y dice que se acercaron incrédulos, así como diciendo: ¿quién es este? Y ellos temían en su corazón un reproche, porque Jesús les había dado una indicación bien clara qué hacer después. Pero ellos habían regresado ¿a qué? A hacer sus cosas. Y miren, y después Jesús le habla a Pedro y le dice: Pedro, ven. Y ya va Pedro y le dice: ¿qué, Señor? Ojo acá, este ya no era el Jesús vivo que ellos habían conocido. Este ya no era el Jesús con el que ellos habían caminado en el desierto. Este ya no era el Jesús con el que ellos habían comido en unas bodas. Este ya era el Cristo que había vencido a la muerte. Va con Pedro y le dice: Pedro, ven. Le dice: ¿me amas? Ay, Señor, si tú sabes, apacienta mis ovejas. Y dice que otra vez le vuelvo a decir Jesús: Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, apacienta mis ovejas. Y dice que nuevamente va y le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Qué hizo que Pedro, después de que vio morir a su maestro, dijo: yo voy a regresar a mi antiguo trabajo? Pero después ve a Cristo resucitado. ¿Y qué crees? Dice que realmente ahí dejó las redes. Ahí dejó las barcas para vivir por la causa de Cristo. Los primeros discípulos tuvieron el privilegio de ver a Cristo resucitado, pero eso los llevó a tener un cambio total en su vida. Imagínate esto: Pedro pasó de negarlo. ¿Se recuerdan que cuando Jesús murió, que le dijeron: tú andabas con ellos? Que dijo: no. Tú andabas con ellos? Que dijo: no. Tú andabas con él. No. ¿Y qué pasó ahí? Cantó. Ahora miren, ¿qué hizo que Pedro, cuando vio a su maestro muerto, lo invadió el miedo? Que no quería reconocer delante de nadie que él conocía a Jesús. Que después va y ve a Jesús resucitado y dice que se para frente a 3,000 personas y les empieza a predicar del Evangelio. Y es uno de los mejores mensajes, si mi memoria no me falla, está en Hechos 3. Y que les dice: ustedes israelitas, arrepiéntanse, ustedes que mataron al Cristo, pero era el tercer día resucitó. Imagínate esto. Si a Pedro una persona le preguntaba si había conocido a Jesús, ¿qué crees que decía? Que no, y era uno. Que lo envalentonó para después pararse frente a 3,000 personas y predicarles sin temor. ¿Qué valentía hubo en Pedro? ¿O qué vio Pedro? Que después dijo: cuando lo vi muerto quise regresar a pescar, pero cuando lo vi resucitado dije: que me maten si es necesario. Ve lo importante y lo maravilloso de la resurrección en el cristianismo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo estoy seguro que si tú estás aquí es porque tú has creído la historia de la muerte y de la resurrección de Jesús. Pero hoy este mensaje no solamente te quiero dar información en qué se basa nuestra fe, sino también te quiero hacer el llamado a preguntarte: ¿qué decisión vas a tomar? Ahora que has visto a Jesús
resucitado. ¿Qué decisión vas a tomar ahora que has visto a Dios obrar en tu vida? Porque yo estoy seguro que tú has visto a Dios obrar en tu vida. Ellos vieron a Dios obrar en su vida, pero una vez que lo vieron dijeron: mi vida ya no puede seguir siendo igual. Ya no puedo venir al templo y seguir saliendo igual. Ya no puedo venir al templo y seguir viviendo de la misma manera. Algo tiene que pasar en nuestra vida. Los primeros cristianos tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado y su vida no volvió a ser igual. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Cristo resucitado y dice que su vida no volvió a ser igual. Hubo una transformación, y eso es el poder de la resurrección. No es el poder solamente de la palabra contada, que gracias a Dios damos por los evangelios, porque los evangelios no solamente son el resultado de hombres que tenían un celo religioso por una persona, son el resultado de testigos oculares, de hombres y mujeres que investigaron lo que estaba pasando en ese momento solamente para describir una gran historia y una gran hazaña: la muerte y la resurrección de Jesús. La iglesia primitiva no necesitaba otros mensajes, no necesitaba motivación, no necesitaba que de una u otra manera algo sucediera en sus vidas. Para ellos era suficiente que Cristo murió y que Cristo resucitó para ser transformados, para entregarse al señorío de Cristo. Ellos no comprometieron nada. Ellos no iban con Jesús y le decían: Jesús, si tú salvas a mi familia, si tú cambias mi situación económica, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te voy a seguir. No, ellos no seguían a Dios, o ellos no siguieron a Jesús en base a lo que había sucedido. Ellos empezaron a comprometerse con Jesús porque un día lo vieron morir, otro día hubo silencio, pero al tercer día, ¿qué crees? Lo vieron resucitado. Lo vieron en ese poder, lo vieron en ese esplendor, y eso fue suficiente para ellos. Tomás decía: yo no creo hasta que venga y yo pueda meter mis dedos, yo pueda tocar sus llagas. Porque se vale en dado momento tener duda, se vale en dado momento desconfiar de lo que está escrito aquí, pero de lo que no podemos desconfiar tú y yo es del hecho histórico más importante del mundo: la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús va con Tomás y le dice: Tomás, toca. Y dice que Tomás lo tocó, y ¿sabes qué? Eso fue suficiente para que él se rindiera ante él, para que él entregara su vida y para que le dijera: voy a morir por tu causa. Lo que nos sostiene o lo que nos mantiene a ti, a mí hoy aquí, es la resurrección de Jesús. No son las cosas que pasan, no son las cosas como nos van, es el que Cristo resucitó, y en él hay una promesa. Dice, él decía que aquel que está en él tiene vida, y si nosotros estamos en él, nosotros tendremos vida. Y aquí te quiero volver a preguntar esto: ¿cómo vas a reaccionar a la resurrección de Jesús? Te vuelvo a decir esto: los primeros discípulos se rindieron ante él. Los primeros discípulos le entregaron su vida. Los primeros discípulos, al ver que la resurrección fue verdadera, estuvieron dispuestos a morir por su causa. Y cierra tus ojos. Padre,